¿Y si te dijera que no necesitas rogar, ni suplicar, ni siquiera hablar para hacer que esa persona vuelva obsesionada contigo? Que el verdadero poder no está en lo que haces por fuera, sino en lo que construyes por dentro. Porque hay una energía silenciosa que nace cuando dejas de perseguir y comienzas a brillar desde tu propia transformación. Esa persona que hoy te ignora, que parece haber seguido con su vida, no tiene idea de lo que está a punto de sentir cuando note tu ausencia convertida en poder. En este video, vas a descubrir cómo activar ese magnetismo silencioso, esa fuerza interior que no solo hace que vuelva, sino que lo haga con desesperación, con la necesidad de tenerte cerca, como si de pronto todo en su mundo empezara a perder sentido sin ti. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El orgullo del otro como prisión invisible. Hay algo que muchas veces no vemos. El orgullo no es fortaleza, es una prisión. Cuando alguien te pierde y no vuelve, no siempre es porque no sienta nada, muchas veces es porque no puede con su propio ego. Por fuera, esa persona se muestra fría, segura, incluso feliz. Pero por dentro puede estar atravesando un huracán emocional que ni siquiera se permite sentir. El orgullo actúa como un escudo, pero también como una celda. Y lo más cruel es que esa celda no la pusiste tú. Se la pusieron ellos mismos. No saben cómo dar el primer paso. No saben cómo decir me equivoqué. No saben cómo mostrar vulnerabilidad sin sentir que pierden poder. Entonces, se encierran, se alejan y prefieren perderte antes que arriesgarse a parecer débiles. Y tú estás ahí, pensando que esa persona ya te olvidó, que no siente nada, que siguió su vida sin problema. Pero lo que no sabes es que el silencio que tú mantienes por dignidad, a ellos les pesa como una condena. Porque mientras tú sanas, ellos racionalizan. Mientras tú te reconstruyes, ellos se excusan. Dicen que fue lo mejor, que no era para tanto, que ya pasó. Pero la verdad es que no pasó, solo lo están reprimiendo. Y la ciencia lo confirma. Los estudios de psicología social han demostrado que cuando alguien actúa por orgullo y no enfrenta sus emociones, activa una serie de mecanismos de defensa como la negación, la justificación constante y la postergación emocional. El resultado, una mente que vive en conflicto, aunque el rostro no lo muestre. Y ese conflicto es una batalla silenciosa. Cada vez que piensan en ti, su mente se divide entre el deseo de acercarse y el miedo a humillarse, entre la necesidad de hablar y el temor a no ser correspondidos. Es como estar atrapados en una sala sin salida. Y tú, mientras tanto, estás afuera, libre, con paz, porque elegiste no insistir, no rebajarte, no pedir explicaciones. Elegiste tu valor por encima del drama. Y ese equilibrio, esa serenidad que proyectas, es lo que más les duele. Porque no solo te perdieron, también te perdieron con dignidad. Es importante que entiendas algo: no es tu tarea romper el muro de orgullo del otro. No es tu responsabilidad sanar heridas que no te pertenecen. Si lo haces, si intentas acercarte, justificarte o buscar diálogo, estarás alimentando su ego, no su corazón. Ellos deben llegar a ese punto por sí solos. Deben luchar con su orgullo y decidir si vale más conservarlo o perderte para siempre. Porque si tú rompes ese silencio, lo interpretarán como debilidad, como una señal de que todavía te tienen. Y tú no estás aquí para suplicar, estás aquí para crecer. Por eso, mantente firme. Firme en tu centro. No se trata de orgullo, se trata de respeto propio, de reconocer que quien no tiene la valentía de enfrentar sus sentimientos no merece el privilegio de tu presencia. El tiempo hará su trabajo. El tiempo desgasta el ego. El tiempo muestra la verdad. El tiempo confronta. Lo que al principio parecía comodidad, me alejé y no pasó nada, se convierte en un vacío difícil de sostener. Porque al final, el orgullo no da calor, no da compañía, no da amor. Solo da silencio y remordimiento. Y ahí estás tú, intacto, sereno, completo. No porque no duela, sino porque decidiste no quedarte en el dolor. Porque entendiste que tu valor no está en convencer a nadie de que regrese, sino en convertirte en alguien que no necesita convencer a nadie. Tu silencio, tu dignidad, tu paz, todo eso es más poderoso que cualquier intento de forzar una reconciliación.
Ellos están atrapados en una jaula que parece segura, pero quema. Tú estás fuera, caminando hacia adelante, cada día más fuerte, más libre, más tú. Y llegará el momento en que el peso de su orgullo será más insoportable que el miedo a perderte. Ese será el punto de quiebre. Y si llega, que te encuentre en paz, no esperándolo. Porque quien vive atrapado en su propio ego termina solo. Y tú sigues creciendo. Número 2. La ausencia como arma de claridad. Cuando te alejas, no solo desapareces físicamente, dejas un eco, un silencio que no se llena con distracciones, ni con otras personas, ni con excusas mentales. Porque tu ausencia tiene peso, tiene forma, tiene memoria. No es solo el hecho de que ya no estás, es lo que representabas, es lo que hacías sentir, es lo que ahora falta. Y esa falta se convierte en claridad, una claridad que antes no existía porque tu presencia lo cubría todo, incluso las grietas. Pero ahora, en el silencio, en la distancia, todo se ve más nítido. Ya no hay excusas, ya no hay forma de negar lo que se ha perdido. Y ese darse cuenta, muchas veces, duele más que la pérdida misma. La mente humana no soporta el vacío por mucho tiempo, lo llena. Y cuando el presente no es suficiente, cuando la novedad se desvanece, cuando las máscaras caen y las emociones se asientan, la memoria empieza a trabajar. Y no trabaja de forma justa. No recuerda los errores, recuerda lo que hacía sentir bien. No recuerda los conflictos, recuerda el calor, la conexión, la paz. Es lo que la psicología llama memoria emocional selectiva. El cerebro empieza a idealizar lo que ya no tiene, especialmente si lo que lo reemplazó no lo satisface. Empieza a construir una versión tuya más intensa, más valiosa, más presente que nunca, justo cuando ya no estás. Y ahí es donde tu silencio se convierte en un arma de claridad. Porque al no estar, obligas a la otra persona a verse a sí misma sin ti. Ya no hay a quien culpar, ya no hay ruido externo, solo queda el eco de lo que fuiste, resonando más fuerte porque no lo interrumpes. Y es en ese momento cuando tu silencio no se rompe que tu imagen se vuelve más vívida que nunca. Porque no has intentado explicar, justificar, buscar ni presionar. No has hecho nada, y aún así no pueden dejar de pensar en ti. Por eso, cada vez que sientas la tentación de romper ese silencio con un mensaje, con una señal, con un hola, ¿cómo estás? Recuerda esto. Lo que más impacto tiene no es lo que dices, es lo que no dices. Es tu capacidad de mantenerte en paz, de sostener la calma, de confiar en que tu energía habla más fuerte que cualquier palabra. Y si esa persona alguna vez te sintió de verdad, ahora te siente el doble. Porque estás ausente, pero más presente que nunca en su mente. Porque ahora no te pueden tocar, no te pueden leer, no te pueden predecir. Y eso genera algo muy poderoso, incertidumbre. El tipo de incertidumbre que solo se crea cuando alguien importante ya no está al alcance. Medita en esto cada vez que tu impulso quiera ganarte. Medita en tu progreso, en la tranquilidad que has construido lejos de esa energía que antes te drenaba. Medita en lo que ahora tienes, claridad. Porque esa es la gran recompensa de la ausencia consciente. No es venganza, no es castigo, es perspectiva. Desde lejos, lo ves todo mejor. Ves cómo te estabas perdiendo por intentar quedarte en un lugar que ya no te sostenía. Ves cómo diste más de lo que recibías. Y ahora, por fin, ves cuánto vales sin tener que mendigar validación. Eso es poder. Y ese poder es tuyo ahora. Mientras tanto, del otro lado, ese alguien que pensó que siempre estarías ahí empieza a sentir la angustia de no tener acceso a ti, de no saber si vas a volver, de no entender por qué ya no eres el mismo. Lo que antes parecía seguridad se convierte en duda. Lo que parecía olvido se convierte en obsesión. Porque cuando alguien importante se va en silencio, la mente no descansa hasta encontrarle sentido. Pero tú ya no estás ahí para explicarlo. Y eso los obliga a enfrentarse con la verdad, te perdieron. Y no porque gritaste o hiciste drama, sino porque elegiste paz. Número 3. El silencio como reflejo de poder. Hay un momento en el que el silencio deja de ser ausencia y se convierte en una declaración poderosa. No responder, no justificarte, no correr detrás de alguien que no supo valorarte, es el mayor acto de dignidad que puedes ofrecerte. El silencio no es vacío, es estrategia. Es la forma más elegante de decir, ya no juego en el mismo nivel.
Mientras tú eliges el camino de la quietud, quien te perdió empieza a sentir el ruido de tu ausencia más fuerte que cualquier reclamo. Porque cuando alguien desaparece sin escándalos, sin despedidas dramáticas, sin buscar atención, el impacto es mucho más profundo. Tu silencio se convierte en un espejo en el que el otro tiene que mirarse. Y muchas veces, no le gusta lo que ve. Y es que el cerebro humano no soporta la falta de cierre. La neurociencia ha demostrado que cuando alguien se aleja sin dar explicaciones, los circuitos del cerebro que procesan la incertidumbre entran en alerta. La persona comienza a analizar cada recuerdo, cada mensaje, cada palabra que alguna vez dijiste, buscando pistas. Lo que antes era seguro tu atención constante, tus respuestas inmediatas ahora se ha convertido en una incógnita que consume energía emocional. ¿Por qué ya no escribe? ¿Por qué no aparece? ¿Qué estará pensando? Esa incógnita es como una semilla que crece y crece, regada por la duda, la culpa y el orgullo herido. Sin hacer nada, sin decir nada, te conviertes en un pensamiento recurrente, en una herida que no cierra porque no tiene respuestas. Y ahí está la clave, no dar respuestas. El verdadero poder del silencio no está en desaparecer por despecho, sino en mantenerte firme en tu decisión de no reaccionar, de no buscar explicaciones ni ofrecerlas. El silencio se vuelve magnético cuando es coherente, cuando no es una pausa momentánea esperando una reacción, sino una decisión firme que emana desde el autocuidado. Porque dejar de hablar no significa que no tengas nada que decir, significa que entendiste que no todo merece una respuesta. Y esa comprensión te eleva. Por eso, si quieres practicar esta virtud estoica del silencio como reflejo de poder, necesitas empezar con una regla clara: elimina todo contacto reactivo. No revises sus redes. No respondas a sus mensajes, aunque te queme la curiosidad. No preguntes por esa persona. No des señales, ni siquiera a través de indirectas disfrazadas. Practica el desapego como si fuera un entrenamiento mental. Y cada vez que la ansiedad te quiera empujar a romper el silencio, respira y repite: mi silencio tiene poder porque lo elijo. Tu ausencia pesa más que tu presencia cuando es firme, cuando se sostiene con dignidad, cuando no se rompe al primer estímulo. Con el tiempo, lo que parecía una indiferencia se transforma en un mensaje claro: ya no estoy disponible emocionalmente. Y eso, en el terreno emocional, es más atractivo que cualquier demostración desesperada de amor o afecto. Porque lo escaso se valora. Lo que no está garantizado se desea más. Y tú te conviertes en esa figura que dejó de rogar y empezó a inspirar respeto, en alguien que no necesita hablar para ser escuchado, ni perseguir para ser recordado, en alguien que se volvió inolvidable simplemente porque supo callar a tiempo. Ese es el secreto. No se trata de desaparecer esperando que el otro reaccione, se trata de irte para reencontrarte contigo mismo. El silencio te permite sanar, reconstruirte, volver a ti. Y en ese proceso, irónicamente, te haces más presente que nunca en la mente de quien te perdió. Porque el verdadero castigo no es tu ira, ni tus reproches, ni tus lágrimas. Es tu ausencia. Una ausencia tan firme, tan digna y tan serena que grita más que cualquier palabra: aquí ya no hay lugar para ti. Y ese grito silencioso es el que más retumba. Número 4. El dolor silencioso del que observa sin actuar. Están ahí, pero no lo notas. Te miran, pero desde lejos. Te extrañan, pero no lo dicen. Escriben mensajes que nunca envían. Repasan las conversaciones. Se preguntan qué estarás haciendo, con quién estarás hablando, pero no hacen nada. Su orgullo los encierra en una celda de silencio que, aunque al principio parecía una armadura, hoy es una cárcel sin salida. Mientras tú eliges la paz, ellos lidian con una batalla interna que no saben cómo ganar. Porque no hablar no es sinónimo de olvido. Muchas veces, es solo un síntoma de miedo, de bloqueo, de una emocionalidad que no encuentran cómo manejar sin perder el control. Y no es que no sientan, sienten más de lo que aparentan. Pero ese orgullo les susurra que no deben ceder, que no pueden arriesgarse a parecer débiles, que volver sería perder una batalla imaginaria. Entonces, callan. Y ese silencio que ellos creen que los protege, en realidad los está consumiendo. La neurobiología lo deja claro. Cuando una persona reprime constantemente lo que siente, su cuerpo entra en un estado de estrés continuo.
Los niveles de cortisol aumentan, la ansiedad se intensifica y la mente empieza a sabotearse. El miedo al rechazo se convierte en un muro que refuerza cada día su parálisis emocional, hasta el punto en que ya no saben cómo romper ese ciclo. Mientras tanto, tú no haces nada. No para provocar, no para manipular. Simplemente te mantienes firme en tu camino. Has elegido no volver por lástima, no aparecer para calmar su ansiedad momentánea, no aliviar el dolor que ellos mismos decidieron cargar. Porque sabes que ya no te corresponde sanar lo que ellos mismos se niegan a enfrentar. No te toca a ti ser el salvavidas de alguien que se arrojó al mar con las manos cruzadas. Y eso, aunque parezca frío, es amor propio, es respeto. Es la convicción de que mereces a alguien que actúe con claridad, con valor, con decisión. No a alguien que te observa desde la sombra, esperando que hagas todo el trabajo emocional por los dos. Por eso, cada vez que sientas el impulso de escribirles, de romper el silencio, de acercarte solo para ver si todavía sienten algo, detente. Respira. Y contempla lo que has construido en tu vida desde que dejaste de ceder. Mira tu avance, tu estabilidad emocional, tu capacidad de vivir sin depender de una validación externa. Eso no se negocia. Eso no se pone en juego por un mensaje no enviado, por un te extraño disfrazado de silencio. Recuérdate que mereces amor real, no pensamientos reprimidos, que mereces presencia auténtica, no espectros que te vigilan desde la distancia. Y ahí ocurre lo más fuerte: cada día que no cedes, que no apareces, que no das una señal, su tormenta interna se intensifica. Porque el orgullo es una trampa. Al principio te hace sentir fuerte, pero luego te aísla. Te hace pensar que ganar es resistir, cuando en realidad estás perdiendo lo más valioso por no tener el coraje de actuar. Y tú, al mantenerte firme, te conviertes en un espejo que refleja su incapacidad de enfrentar lo que sienten. Mientras tú creces en serenidad, ellos se desmoronan en el silencio que ellos mismos eligieron. No te equivoques, eso no significa que desees su dolor. Solo entiendes que hay batallas que no te pertenecen, que hay lecciones que solo se aprenden cuando el otro toca fondo, que no puedes cargar con el crecimiento emocional de alguien que se niega a madurar. Y entonces, sigues. Sin odio, sin rencor, pero con una firmeza que se vuelve inquebrantable. Porque sabes que todo aquel que te perdió por orgullo, tarde o temprano, va a recordar con dolor lo que tuvo y no supo cuidar. Y si algún día vuelven, que sea por claridad, no por culpa, que lleguen con acciones, no con miradas tristes ni palabras pendientes. Porque tú no volviste por necesidad, volviste a ti. Y en ese regreso a tu paz, encontraste la libertad de no tener que salvar a nadie más. Número 6. La fantasía que construyen sobre ti. Cuando te alejas y no das más señales, algo empieza a ocurrir en la mente de quien te perdió. Ya no pueden verte, ni saber cómo piensas, ni acceder a tu mundo como antes. Y eso, en lugar de hacer que te olviden, activa una reacción completamente distinta. Comienzan a imaginarte, a reconstruirte mentalmente, a llenar los vacíos con recuerdos, suposiciones, deseos y hasta arrepentimientos. Pero lo curioso es que esa imagen que ahora tienen de ti ya no eres tú. Es una fantasía, una versión distorsionada, idealizada, construida no con hechos, sino con necesidad. Porque cuando alguien ya no puede tenerte, el cerebro se encarga de convertir tu ausencia en una historia que no deja de repetirse. Y esta no es una suposición. La psicología cognitiva lo explica con claridad: el cerebro odia los espacios vacíos. Cuando no hay nuevos estímulos ni interacciones que ayuden a procesar lo que pasó, la mente toma lo que recuerda y lo mezcla con lo que desea. El resultado es una imagen que no se parece del todo a ti, pero que les persigue más que tu presencia real. Empiezan a recordarte más dulce, más sabio, más paciente, más valioso, no porque siempre lo hayas sido, sino porque ahora necesitan justificar por qué no te pueden soltar del pensamiento. Y esa necesidad es poderosa, porque tú, en silencio, te has convertido en un misterio. Y no hay nada más adictivo para la mente que un misterio no resuelto. Ahí es donde muchos caen en la trampa, reciben señales del otro lado, pequeñas pistas, comentarios indirectos, reacciones, likes, miradas fugaces y piensan que quizás deben corresponder, que tal vez vale la pena mostrar un poco de su evolución, que no estaría mal dar una señal sutil. Pero lo que no saben es que cada vez que alimentan esa fantasía, están colaborando con la confusión ajena.
Están permitiendo que esa persona no vea la realidad, sino que mantenga viva una ilusión basada en una versión antigua de lo que fueron. Y tú ya no eres esa persona. Has crecido, has cambiado, has sanado. Volver a dar señales, aunque sean mínimas, es como permitir que te sigan imaginando desde el pasado, desde lo que ya no eres. Por eso, el ejercicio más poderoso en este momento es mantenerte firme, no dar explicaciones, no responder a indirectas, no interactuar con insinuaciones disfrazadas de interés. Tienes que proteger tu nueva versión como si fuera un templo, porque lo es. Has trabajado en ti mismo para estar en paz, y esa paz no se negocia. Mantente auténtico. Si un día te ven, que no sea por estrategia, sino porque ya no tienes que esconderte. Si te observan, que vean quién eres hoy, no quién fuiste. Y si algún día vuelven, que sea por la verdad, no por la fantasía que inventaron en tu ausencia. Lo que empieza a pasar cuando haces esto es revelador. La obsesión que sentían no desaparece, se transforma. Ya no están obsesionados contigo porque te necesitan, están atrapados con lo que simbolizas, con lo que representabas estabilidad, afecto, refugio, admiración. Pero no pueden acercarse, porque la imagen que tienen ya no coincide con la persona real que está siendo. Tú sigues evolucionando, rompiendo los límites del recuerdo. Mientras tanto, ellos siguen anclados a una idea que se desvanece cada día que no te encuentran, cada día que no respondes, cada día que sigues tu camino. Y eso es lo que más golpea, porque les obliga a aceptar una verdad dura. Ya no te conocen, ya no te controlan, ya no pueden predecir tu reacción ni contar con tu presencia. Y esa incertidumbre, mezclada con la imagen perfecta que se formaron de ti, se convierte en una cárcel emocional, una que ellos mismos construyeron y que tú ya no compartes. Mientras tanto, tú simplemente avanzas. No con resentimiento, no con rencor, con serenidad, con determinación, sin necesidad de probar nada. Porque lo único que necesitas es seguir creciendo desde lo que ahora eres, no desde lo que recuerdan. Porque ellos se quedaron con una versión de ti congelada en el tiempo. Pero tú ya no vives ahí. Número 7. La trampa de las migajas emocionales. Cuando alguien no quiere tenerte del todo, pero tampoco soporta perderte por completo, comienza el juego más peligroso, el de las migajas emocionales. Esas pequeñas señales que no dicen mucho, pero dicen lo justo para que sigas ahí. Un mensaje que no pregunta nada concreto. Una canción publicada justo en el momento exacto. Una reacción inesperada en tus redes. Una frase ambigua que podría tener 1000 significados. Y tú, que aún sientes, que aún recuerdas, que aún esperas una mínima señal de redención, caes. Caemos todos alguna vez, porque queremos creer que esa migaja es la entrada de nuevo a lo que alguna vez tuvimos. Pero no lo es. No es amor, no es arrepentimiento, no es compromiso. Es control. La trampa está diseñada de forma muy precisa, y la ciencia lo explica con claridad. Es el mismo patrón que utilizan los juegos de azar para volvernos adictos, el refuerzo intermitente. A veces hay premio, a veces no. A veces responde, a veces desaparece. A veces te busca, otras te ignora. Y en medio de esa incertidumbre, el cerebro se engancha. Comienza a anticipar, a buscar sentido, a interpretar cada gesto como si fuera una pista. El sistema de recompensa se activa solo con la posibilidad, no con la certeza. Por eso se vuelve adictivo, por eso te cuesta soltar, incluso cuando sabes que no hay nada real. Y así se te va la paz, esperando señales, observando cada publicación como si fuera un mensaje cifrado, preguntándote si esa historia era para ti, si ese me gusta significa algo, si esa canción habla de lo que vivieron. Y sin darte cuenta, entraste en su juego, en ese baile emocional que no da nada concreto, pero roba toda tu energía. Estás atado a una ilusión, a una esperanza que no tiene forma, a una reconciliación que no se atreve a manifestarse con claridad. Y eso no es amor, es manipulación disfrazada de nostalgia. Por eso es vital que aprendas a bloquear emocionalmente cada uno de esos intentos. No físicamente, no necesariamente de redes sociales, sino desde dentro, que cada vez que veas una señal ambigua, no reacciones. No alimentes esa dinámica. No respondas con un yo también te extraño disfrazado de canción. No des me gusta a lo que sabes que solo es una provocación encubierta. Repite como un mantra,
no corro tras migajas. Porque tú no estás aquí para ser medio amado, estás para ser valorado por completo. Y quien no tiene la madurez emocional para acercarse con claridad, no merece el privilegio de tu atención. Cuando dejas de responder, cuando cortas el ciclo de las migajas, algo empieza a cambiar. Primero, el silencio se vuelve incómodo para ellos. Ya no controlan tus emociones. Ya no saben si te afectó o no. Después, se dan cuenta de que no eres tan fácil de manejar, que ya no estás esperando en la puerta con la emoción encendida. Y ahí es cuando empiezas a recuperar tu poder. Ya no eres una presa emocional, ya no estás atado a gestos vacíos ni a promesas no dichas. Eres tú contigo mismo, libre, estable, en paz. Lo más interesante es que, al salir de ese juego, ves todo con más claridad. Te das cuenta de lo poco que te ofrecían, de cómo sobrevivías emocionalmente con casi nada, de cómo te conformabas con señales en lugar de acciones. Y ahí empieza la verdadera transformación, porque entiendes que tu valor no depende de si alguien publica una canción que te recuerda. Depende de cómo tú eliges responder, de cómo decides mantener tu centro, incluso cuando alguien intenta desestabilizarte con ambigüedades disfrazadas de interés. Entonces, la próxima vez que aparezca una de esas señales, no respondas. No leas entre líneas. No caigas. Respira, sonríe y sigue. Porque lo que tú mereces no viene en migajas, viene con presencia, con claridad, con actos reales. Y hasta que eso no llegue, tu energía no está disponible. Porque aprendiste que el amor verdadero no deja dudas, y mucho menos vacíos disfrazados de esperanza. Número 8. La dignidad no grita, resiste en silencio. No hiciste escándalos. No gritaste. No buscaste venganza. Solo te fuiste con la frente en alto, con la voz callada y con el alma intacta. Y aunque ellos esperaban una reacción, una súplica, una última escena que les diera la sensación de control, no la tuvieron. Porque tú entendiste que la dignidad no hace ruido. No necesita pruebas. No ruega explicaciones. La dignidad resiste. Y lo hace en silencio. Mientras ellos hablaban con otros para olvidarte, tú hablaste contigo mismo para encontrarte. Mientras ellos llenaban vacíos con ruido, tú llenabas tu espacio con paz. Y eso, aunque no lo digan, los golpeó más que cualquier palabra. No es fácil. A veces, el orgullo quiere disfrazarse de dignidad. Pero son cosas distintas. El orgullo te lleva a reprimir, la dignidad te lleva a comprender, a no actuar desde la herida, sino desde el respeto propio. Porque podrías haber buscado. Podrías haber dicho todo lo que callaste. Podrías haber lanzado verdades como cuchillos. Pero no lo hiciste. Y en ese acto de contención, de templanza, de autocontrol, te hiciste más fuerte, más atractivo, más respetable. La psicología lo confirma. Las personas que saben retirarse con calma, sin necesidad de confrontaciones, proyectan una estabilidad emocional que no se olvida. Porque en un mundo donde todos quieren gritar, quien sabe callar brilla con una luz distinta. Y es que hay una elegancia poderosa en no devolver el daño, en no entrar en el juego emocional de quien solo quiere ver si todavía te tiene, en no correr detrás de alguien que claramente necesitaba perderte para valorarte. Tú no estás en este mundo para mendigar amor, ni atención, ni reconocimiento. Estás para construirte desde dentro, sin necesidad de testigos. Por eso, cada vez que sientas que sería más fácil ceder, escribir, aparecer, romper ese silencio, detente. Respira. Cierra los ojos. Visualiza esa paz que ahora habita en ti, ese espacio que limpiaste de ansiedad, de dudas, de necesidades ajenas. Y recuérdate, no me rompo, me transformo. Porque lo que estás haciendo no es huir, es evolucionar. Y eso duele, sí. Pero más duele quedarte donde ya no hay respeto, donde tu valor tiene que explicarse, donde tu dignidad tiene que sacrificarse para no perder a alguien más. Tú ya no estás ahí. Y lo más fuerte es que ellos lo saben. Saben que podrían escribirte, y tal vez aún leerías. Saben que podrían buscarte, y tal vez aún dudarías. Pero no lo hacen, porque ahora hay algo en ti que los intimida, tu calma, tu silencio, tu capacidad de seguir sin ellos. Y eso les pesa. Dignidad. La que construiste día a día, con lágrimas silenciosas, con decisiones difíciles, con batallas que nadie vio. Hoy es una herida abierta para ellos,
porque les recuerda que te tuvieron cerca y no supieron cuidarte, que te vieron brillar y pensaron que siempre estarías ahí. Y ahora que ya no estás, no hay forma de borrar el eco de tu ausencia. No porque grites, sino porque resistes. Porque elegiste no romperte por alguien que nunca pensó en repararte. Y ese tipo de presencia, ese tipo de elegancia emocional, no se reemplaza. Pueden rodearse de gente, pueden llenarse de estímulos, pueden fingir que ya pasó, pero en el fondo, tu silencio sigue ahí, como una sombra que los acompaña, como una lección que no pidieron pero que ahora deben aprender. Y tú no tienes que hacer nada más. Solo seguir firme, íntegro, en tu camino. Porque ya no estás para demostrar nada. Ni siquiera que vales. Lo saben. Y eso basta. Así que no te desesperes si tu silencio no obtiene respuestas inmediatas. La dignidad no busca impacto rápido. Su efecto es lento, profundo, duradero. Se queda grabada donde las palabras no llegan. Porque al final, quienes te perdieron no recordarán lo que dijiste. Recordarán que no te rompiste. Y eso será la herida que no cicatriza. Número 9. El regreso disfrazado no es amor, es miedo. Regresan, sí. Pero no como soñabas. No con certezas, ni con amor claro, ni con la valentía que esperabas. Regresan con excusas débiles, con mensajes que no dicen nada pero insinúan todo, con frases ambiguas que buscan una reacción más que una reconciliación. No vuelven porque te aman, vuelven porque su vacío los consume. Porque no soportan verte seguir sin ellos. Porque tu ausencia empezó a doler más que su orgullo. Y eso no es amor, es miedo. Miedo de haberte perdido para siempre. Miedo de que su vida sin ti no tenga el mismo color. Miedo de enfrentarse al reflejo de lo que dejaron ir. Y tú, que alguna vez habrías saltado de emoción al recibir ese mensaje, ahora observas. Ahora ya no reaccionas. Porque aprendiste que no todo lo que vuelve merece un lugar. Aprendiste que las segundas oportunidades no se dan por nostalgia, sino por claridad. Y lo que ellos traen no es claridad, es confusión. No vienen con intención de reconstruir lo que rompieron, sino con la necesidad de aliviar su incomodidad. Están perdidos, y buscan en ti ese refugio emocional que antes les ofrecía sin condiciones. Pero ya no estás disponible para eso. La ciencia lo confirma. Los estudios sobre comportamiento evasivo después de una pérdida demuestran que muchas personas que no son emocionalmente estables o disponibles tienden a volver cuando sienten que han perdido el control. No porque hayan cambiado, no porque hayan comprendido lo que significabas, sino porque la incomodidad interna se vuelve insoportable. Tu silencio les pesa. Tu indiferencia los confronta. Y su regreso no es una declaración de amor, es una huida de su propio vacío. Por eso, no interpretes esas señales ambiguas como si fueran una promesa. No leas entre líneas. No llenes con ilusión lo que solo es miedo disfrazado. Obsérvalos. Escucha. Pero no entregues tu corazón. Evalúa con tu nueva mente, con esa mente que ahora piensa desde la serenidad, desde el estoicismo que aprendiste a cultivar en tu proceso. La que sabe que no todo lo que toca la puerta merece que la abras. La que distingue entre una intención real y una emoción momentánea. Y ahí es donde ocurre la magia. Porque tu serenidad los desarma. Ya no encuentran en ti la emoción que los reconfortaba, ya no ven a esa persona que corría a interpretar sus señales, que respondía de inmediato, que se conformaba con las migajas. Ven a alguien nuevo. Alguien que no se dobla por un hola. Alguien que aprendió a amarse tanto que ya no necesita migajas para sentir algo. Y eso, para ellos, es un golpe. Porque se esperaban otra cosa. Esperaban que tu corazón aún latiera por ellos como antes. Y ahora descubren que ha aprendido a latir por ti. Tu paz los confronta. Porque no gritas, no reclamas, no reprochas. Solo escuchas con distancia. Y esa calma los obliga a verse en el espejo, a enfrentarse con todo lo que no resolvieron, a entender que tú ya no estás en el mismo lugar. Que quien vuelve por miedo, se encuentra con un muro de dignidad que no se rompe con palabras vacías. Y tú, en lugar de volver a ese lugar donde una vez te perdiste por amor, te mantienes firme. Porque sabes que el amor verdadero no necesita disfraces, no se esconde detrás de frases a medias ni de mensajes tibios. El amor verdadero se presenta con claridad, con acciones, con coherencia. Y si eso no está, tú tampoco.
Así que no te dejes llevar por el impulso de revivir lo que ya superaste. No confundas nostalgia con amor. No interpretes su regreso como una señal del destino. A veces, el universo no los trae de vuelta para quedarse, los trae de vuelta para que confirmes que ya no los necesitas. Y cuando eso suceda, cuando vuelvan con ese disfraz de arrepentimiento sin fondo, respira. Míralos con compasión, pero no con ilusión. Porque tú ya no eres el mismo. Y esa será la lección más fuerte para ellos, que no solo te fuiste, te transformaste. Número 10. No eres su fantasía, eres tu realidad. No se han enamorado de ti. Se han enamorado de una idea, de una versión de ti que ya no existe, de ese tú que decía que sí a todo, que callaba para no incomodar, que entregaba más de lo que recibía, que esperaba, que necesitaba, que ponía su valor en manos ajenas. Esa persona ya no está. Ha sido reemplazada por una versión más fuerte, más clara, más consciente. Y eso, aunque no lo digan, es lo que realmente les duele. No es que te hayan perdido, es que ya no pueden controlarte. Ya no respondes como antes. Ya no estás disponible emocionalmente como solías estar. Y eso los desarma. Cuando alguien idealiza, no ve a la persona que tiene delante, ve lo que quiere ver. Y en la pérdida, ese fenómeno se intensifica. La ciencia lo confirma. Los estudios sobre idealización emocional muestran que ante el duelo o la ausencia, muchas personas construyen una imagen irreal del otro. Un recuerdo perfecto, limpio de conflictos, cargado de nostalgia. Lo hacen para sostener una esperanza, para evitar aceptar la realidad. Pero esa ilusión, tarde o temprano, se rompe. Porque tú ya no encajas en ese molde. Tú ya no eres la fantasía que ellos necesitan para seguir postergando el duelo. Eres tu realidad. Eres el presente. Y ese presente está lleno de límites, de amor propio, de decisiones que no se explican, de silencios que no buscan atención, de acciones que ya no necesitan permiso. Estás en una etapa de tu vida donde no vas a sacrificar tu paz por complacer, donde no vas a desdibujarte para que alguien más no se sienta incómodo. Y aunque ellos te recuerden como ese ser que todo lo daba, ahora se topan con alguien que se elige primero. Y eso, para quien estaba acostumbrado a tenerte siempre disponible, es desconcertante. Por eso es fundamental que no retrocedas, que no cedas a la tentación de volver a ese rol antiguo solo para encajar en su nostalgia. Recuérdate todos los días que no estás aquí para sostener ilusiones ajenas. No eres el refugio emocional de alguien que te quiere como eras, pero no como eres. Escribe tu verdad. Afírmala. Actúa desde esa nueva identidad que tanto te ha costado construir. No borres tu avance por un mensaje cargado de melancolía. No traiciones tu crecimiento por un te extraño que solo busca a tu antiguo yo. Y mientras tú sigues firme en tu proceso, ellos comienzan a entrar en crisis. Porque buscan a la persona que conocieron y no la encuentran. Intentan provocarte con las mismas palabras, con las mismas actitudes, con los mismos juegos emocionales, y ya no funcionan. No reaccionas. No te desestabilizan. No les das lo que esperan. Y eso rompe su fantasía. La imagen que habían creado de ti se desvanece, y deja espacio a la verdad, ya no estás ahí. Ya no eres parte de su guión emocional. Y lo más fuerte es que tampoco quieres serlo. Entonces ocurre lo inevitable, se confunden. No saben cómo acercarse. No entienden qué pasó contigo. Se preguntan en qué momento dejaste de ser esa persona que esperaban. Y mientras buscan respuestas, tú te conviertes en una figura inalcanzable. No porque te escondas, no porque te alejes por estrategia, sino porque ya no perteneces a su mundo emocional. Has cambiado de frecuencia, de escenario. Y para alcanzarte, necesitarían evolucionar también. Y eso no depende de ti. Tú solo debes mantenerte fiel a tu verdad. Sin miedo, sin culpa. Porque has trabajado demasiado para convertirte en quien eres hoy. Y si eso implica decepcionar a quienes solo sabían amar a una versión incompleta de ti, que así sea. No estás aquí para ser el recuerdo favorito de nadie. Estás aquí para vivir tu presente con fuerza, con claridad y con la tranquilidad de saber que ya no necesitas encajar en ninguna fantasía ajena. Así que cada vez que intenten revivir lo que fue, recuérdales con tu ausencia, con tu firmeza, con tu nueva energía. Tú ya no estás disponible para eso. Porque lo que alguna vez fuiste fue real.
pero lo que eres ahora es innegociable. Número 11. La paradoja del desapego. Lo que más desespera a quien te perdió no es tu ira, sino tu indiferencia. No es tu dolor, sino tu paz. Hay una paradoja poderosa en el desapego. Cuanto menos los necesitas, más te necesitan ellos. Al principio, cuando decidiste alejarte, quizás esperaban que regresaras rogando. Que tu silencio fuera temporal, una táctica para llamar su atención. Pero cuando pasaron los días, las semanas, los meses, y ese silencio se convirtió en tu nueva normalidad, algo en ellos se quebró. Porque el verdadero poder no está en fingir que no te importa, sino en vivir como si realmente no te importara. No es una pose, es una transformación. Y esa transformación es imparable. La psicología lo llama principio de escasez. El cerebro humano valora más lo que percibe como inalcanzable. Cuando dejas de estar disponible emocionalmente, cuando dejas de reaccionar a sus señales, tu valor sube en su mente de forma automática. Pero cuidado, esto no se trata de jugar a hacerse el difícil. Se trata de haber cruzado un umbral interno donde ya no dependes de su validación para sentirte completo. Número 12. El duelo que ellos no esperaban. Hay un duelo que nadie te cuenta, el duelo del que se queda cuando tú te vas. Mientras tú llorabas en silencio, reconstruyéndote pieza por pieza, ellos vivían en la ilusión de que siempre estarías ahí, esperando. Pero llegó el día en que dejaste de esperar. Y ese día, sin que ellos lo supieran, los roles se invirtieron. Ahora son ellos quienes cargan con el peso de tu ausencia. Este duelo tiene 3 etapas que pocos reconocen. Negación, seguro vuelve, siempre lo hace. Ira, ¿cómo se atreve a seguir adelante? Aceptación distorsionada, tal vez fui yo el que lo perdió. La ironía es cruel, el dolor que ellos te causaron al dejarte ir, ahora lo sienten al ver que realmente te fuiste. Número 13. Tu evolución como espejo. Cada paso que das hacia adelante es un recordatorio de lo que ellos dejaron ir. Tu crecimiento los confronta con una verdad incómoda, que el problema nunca fuiste tú. Cuando empiezas a brillar con luz propia, sin necesidad de su aprobación, se conviertes en un espejo que refleja sus propias carencias. Y eso duele más que cualquier reproche. La persona que eras cuando te conocieron ya no existe. La que eres ahora no necesita de su amor para validarse. Y ese es el golpe más duro para su ego, darse cuenta de que fuiste capaz de lo que ellos no pueden lograr, seguir adelante con dignidad. Número 14. La ley del mínimo esfuerzo. Las relaciones que valen la pena no se construyen con migajas. Cuando alguien realmente te quiere, lo demuestra con acciones claras, no con señales ambiguas. Si tienes que descifrar sus intenciones, ya perdiste. Si tienes que preguntarte, ¿le importo?, ya tienes tu respuesta. El amor verdadero no juega al escondite. Por eso tu silencio es tan poderoso, porque rompe las reglas del juego al que estaban acostumbrados. Ya no das por sentado sus medias verdades. Ya no te conformas con migajas cuando mereces un banquete. Número 15. El punto de no retorno. Llega un momento en que, incluso si volvieran, ya no querrías regresar. No por orgullo, sino porque te conoces a ti mismo demasiado bien como para aceptar menos de lo que mereces. Ese es el verdadero poder, cuando tu amor propio se convierte en un muro infranqueable para quienes no supieron valorarte a tiempo. No es que los hayas olvidado, es que te encontraste a ti mismo en el proceso de superarlos. Y ese yo redescubierto es demasiado valioso como para ponerlo en manos de quien no supo cuidarlo la primera vez. Reflexión final. Este proceso no es sobre ellos. Nunca lo fue. Es sobre la persona que te estás convirtiendo, alguien que ya no negocia su valor, que ya no pide amor a gritos, que entendió que la verdadera obsesión no es hacer que alguien te extrañe, sino construir una vida tan plena que ni siquiera notes quién se queda o quién se va. Si hoy tuvieras que escribirle un mensaje a tu yo del pasado, ¿qué dirías? Escríbelo en los comentarios como testimonio de tu transformación. Recuerda, el mejor regreso no es el de ellos a tu vida, sino el tuyo a ti mismo. ¿Quieres profundizar en cómo aplicar estos principios en situaciones específicas? Hazme saber en qué área necesitas más claridad y crearemos contenido para ello. Tu crecimiento es el verdadero objetivo.